Lo primero que haría Miyu antes de partir sería preparar algo con lo que defenderse. Esas cosas eran fuertes como ya lo había comprobado, por lo que luchar de forma directa estaba descartado. De hecho, esperaba no tener que luchar, su idea era localizar el asentamiento de los lagartos, ubicar a Faye e intentar colarse sin ser vista para liberarla. Aún así, y porque la situación podía darse, se llevaría el rifle / garrote en caso de ser necesario. Vaciaría sus bolsillos deshaciéndose de todos los medicamentos que no se habían caído cuando rodó por la pendiente, y los reemplazó por algunas bengalas pensando que quizás sirvan para ahuyentarlos. Sentía que le faltaba algo, que podía llevarse algo más para defenderse, pero no podía detenerse demasiado a pensar en eso, no sabía cuánto tiempo tenía antes de que llegara el rescate, o cuánto tiempo podía quedarle a Faye. Por lo que dio un último vistazo antes de irse. Por último, a modo de precaución, dejaría el terminal de Faye dentro de la nave, pegado al muro y pondría una placa metálica encima para intentar ocultarlo. Una vez hecho todo lo que creía que debía hacer, dejaría los restos del carguero y volvería a adentrarse en el bosque. Su instinto le decía que podría encontrar a Faye si seguía el camino que tomaron los lagartos cuando los vio cazar antes. Para su fortuna, la lluvia de antes permitió que las huellas dejadas por ellos quedasen marcadas en la tierra. Durante todo el camino no dejaba de hacerse las mismas dos preguntas: ¿Faye seguiría con vida? ¿Y cómo iba a rescatarla si la encontraba? Por más que lo intentaba era incapaz de pensar en algún plan, y eso la inquietaba tanto como el posible estado en que pudiese encontrarse su compañera. Tras lo que ella pensó que fueron un par de horas siguiendo el rastro en la tierra aún medianamente húmeda, vislumbraría algo en la lejanía. Vagamente reconocible por la densa vegetación y la propia distancia, Miyu intentaría distinguir lo que difícilmente podía reconocer como un muro. Creyendo que su vista podía estar engañándola, comenzó a acercarse con más cautela de la habitual, contando meticulosamente sus pasos hasta estar a la suficiente distancia como para confirmar lo que veía. Puestos en fila, pegados uno al lado de otro, y con alturas que poco variaban de los 3 metros, incontables troncos yacían fijados al suelo formando una barrera. Se le hacía extraño, tan concordante como disonante a la vez en el entorno boscoso. Pero sabía que eso era lo que buscaba, si había algún lugar donde podrían tener a Faye tras ese muro. La pregunta ahora era el cómo lo haría para entrar. Esperar hasta el anochecer no era una opción, no tenía tanto tiempo. Distraída en sus pensamientos, no notaría que una figura se acercaba lentamente hacia ella por detrás, y solo se daría cuenta cuando escuchó el siseo a solo un par de pasos. Miyu lograría apartarse antes de que el lagarto pudiese abalanzarse sobre ella. Esta vez no huiría, se plantaría delante de él con el rifle en las manos lista a hacerle frente. Con toda la fuerza que tenía blandiría el rifle en contra del lagarto, quien para su infortunio lograría detener el golpe y arrebatarle el rifle de un tirón. Entonces intentaría golpearlo con sus puños, no era tan alto como el de antes, por lo que lograría asestar un puñetazo en su rostro, pero que ni siquiera lograría hacerlo tambalear. Acto seguido el lagarto soltaría un puñetazo que daría de lleno en el estómago de la lince, tras lo cual caería de rodillas sin poder respirar. Despojada de su fuerza e incapaz de oponer resistencia, a Miyu no le quedó otra más que observar impotente cómo la ataban de manos y piernas y a rastras la llevaron hasta el muro. Su captor se detendría frente a la colosal estructura de madera y con guturales gritos y gruñidos empezaría a llamar a quien sea que le estuviese respondiendo de la misma forma del otro lado. Tras unos breves segundos que a ella parecieron serle eternos, escucharía el crujir de la madera moviéndose y una entrada se abriría en el muro. Una vez del otro lado de las paredes, Miyu vería casi con asombro una serie de construcciones levemente por encima de lo rudimentario. Chozas de barro, ramas y pasto seco de diferentes tamaños se hallaban repartidas en el interior de los muros. También pudo observar pozos, talleres y santuarios dentro de lo que podía distinguir. No eran tan primitivos como ella había creído, claramente los había subestimado.
Mientras la arrastraban, entre todas las estructuras que su vista lograba alcanzar, observó también a los habitantes de este asentamiento. Hombres, mujeres y niños en diferentes labores. Los más cercanos se giraban a verla, intrigados por la llegada de otra extraña que no se parecía en nada a ellos y que vestía de forma rara. Miyu sería llevada hasta una de las chozas más alejadas, casi hasta el muro opuesto, y sería arrojada dentro. Un espacio que no parecía tener más de 3 metros cuadrados, completamente vacío salvo por el palo clavado en el suelo de tierra en donde tenían atada a Fai. Aún seguía viva y para su alivio no se veía muy maltratada. Fai, por su lado, no se veía muy aliviada de verla llegar maniatada. La Spaniel tenía la esperanza de que hubiese logrado escapar a diferencia de ella. Se suponía que venía a rescatarte antes de que viniesen por nosotras. ¿Pudo hablar con alguien? Hablé con Sleepy, ya deberían estar en camino, pero no hallarán a nadie si estamos aquí. Miyu se oía abatida, cabizbaja mientras hablaba, sin dejar de sentir que ahora ninguna podría volver a casa. Aún podemos salir de aquí, ¿cierto? ¿Pensó en algo antes de venir, no es así? Pues, tengo un par de bengalas en mis bolsillos, no se tomaron el tiempo de revisarme. Pensé que podría usarlas para asustarlos, pero eso es todo. Era difícil tratar de ser optimista, debía admitirlo. Fai trataba de no desanimarse, de alguna forma, pensaba que la aparición de Miyu podía ser una buena señal, solo debían averiguar cómo proceder desde aquí, o quizá podían intentar improvisar. De pronto 2 lagartos entrarían en la choza y las llevarían a ambas afuera. Miyu intentaba pensar en alguna forma de poder liberarse ahora que las habían llevado afuera. Fai por su lado se notaba visiblemente nerviosa, no dejaba de pensar en lo que les podían hacer mientras las dirigían por el sendero de tierra hasta llegar a lo que parecía ser una especie de plaza, siendo lo único con lo que podían compararlo. Repartidos por el suelo se hallaban múltiples pedestales de piedra que formaban una zona rectangular, entre los cuales se ubicaban bloques de piedra talladas que les daban una forma lisa y alargada. Miyu y Fai fueron ubicadas en el centro de la plaza, mientras una multitud se formaba a su alrededor. Las mujeres tomaban asiento en las piedras talladas, los hombres jóvenes se amontonaban algunos pasos por detrás y los que cumplían el rol de cazadores se posicionaban con sus lanzas apuntando hacia ellas. En ese momento pensaron que ahí sería donde todo acabaría. Morirían ahí mismo en esa plaza, rodeadas de salvajes y sin que nadie sepa qué fue de ellas. Sus nombres pasarían a engrosar la infinita lista de desaparecidos de la Armada y sin siquiera tener un entierro o que se pudiera encontrar sus restos. Toda su atención se dirigiría hacia la figura femenina que se asomaba entre la muchedumbre, destacando por su vestimenta a base de una capa de piel animal, una cobertura de plumas alrededor de la cintura y múltiples ornamentas de hueso en la forma de collares, pendientes y pulseras. La figura avanzaría entre los presentes, recibiendo reverencias de los que estaban más cerca. Cada vez más intimidada por su imponente presencia, Fai tuvo que desviar la mirada a medida que la hembra caminaba alrededor de ambas, examinándolas con ojos fríos mientras que Miyu no le quitaba la vista de encima, atenta a cualquier movimiento que hacía. Sus miradas se cruzaban de forma desafiante hasta que, con un único gesto de su mano, un lagarto se acercaría mientras ella tomaba lugar al otro lado de la plaza. Ante la mirada confusa de ambas, el lagarto usaría una hoja de piedra afilada para cortar sus ataduras. Al mismo tiempo, 4 lagartos más llegaban por delante cargando uno de los contenedores que dejarían en el suelo delante de ellas. Creo que quieren que lo abramos. Quizás solo por eso las habían mantenido con vida, y eso era algo que podía cambiar tanto si accedían a sus demandas como si se negaban. Aunque existía una ínfima posibilidad de que las dejasen vivir si cooperaban, no era como que tuviesen más opciones, por lo que, esperando un milagro, activaron el mecanismo de abertura y a la vista de todos, retirarían la tapa del contenedor revelando en su interior material médico en muy mal estado. Tras una inspección rápida, Miyu notó líquido regado por gran parte de las cajas aplastadas y bolsas reventadas.
La sustancia, viscosa y amarillenta, provenía de una pequeña caja de cartón maltratada de la cual sobresalían varias botellas rotas, y con una inscripción que llamaría su atención de inmediato. Nitroglicerina. Se usa para algunos tratamientos médicos, es un vasodilatador. Y también es altamente explosiva. Tengo una idea, pero hay que moverse rápido. ¿Es la entrada a mi derecha, por la que nos trajeron? Sí, por lo que pude ver, se abre usando una polea. Cuando te diga, corre hacia ella tan rápido como puedas. Miyu metió una mano al bolsillo de su chaqueta y tomaría una de las bengalas que había traído. Antes de que alguien pudiese entender qué estaba haciendo, encendió la bengala y la arrojó al interior del contenedor para luego correr junto a Faye hacia la entrada. De inmediato intentaron perseguirlas, pero la nitroglicerina reaccionaría con la alta temperatura de la bengala, resultando en una enorme explosión que arrojaría fragmentos de metal y causando caos y desorden, dándoles una ventana de oportunidad. Miyu adelantaría rápidamente a Faye e iría hasta la polea que manejaba la puerta, cortando la cuerda que sostenía uno de los contrapesos, haciendo que el segundo se elevara y abriera la puerta. Miyu vería una flecha clavarse en la madera a solo centímetros delante de ella. Sus captores, los que no habían sido alcanzados por la explosión, empezaban a perseguirlas mientras Miyu tomaba otra bengala y la arrojaba hacia ellos, haciéndolos retroceder lo suficiente como para que ella pudiese seguir a Faye de vuelta al carguero. Ambas corrían esquivando árboles y sorteando la vegetación, sin mirar atrás por el temor que les infundía escuchar los bramidos detrás de ellas. Correr era lo único que pasaba por sus mentes, correr y no detenerse por nada del mundo, ni siquiera sabían por qué iban de vuelta al carguero o qué harían una vez llegaran. Las flechas silbaban cada vez que pasaban por su lado. Los árboles derribados y la madera calcinada volvían a aparecer en los alrededores. Ya estaban cerca, por lo que Miyu tomaría la tercera y última bengala y, en lugar de lanzarla, la usaría para prender fuego a la vegetación, creando en poco tiempo una barrera de fuego que pareció mantener a sus perseguidores a raya. Súbitamente, en el último tramo, teniendo ya el carguero estrellado a la vista, Faye se detendría. Notablemente agotada por la forma en cómo respiraba para intentar recobrar el aliento. ¿Podemos parar un momento, por favor? Me duele el pecho. ¿Qué? ¿Ya estás cansada? Vamos, ya casi llegamos. Comencé a sentirme muy mal, me duele el pecho, me falta el aire, y siento que me pesan los brazos. Miyu dejó de bromear al ver que efectivamente no se encontraba bien, a la par que seguía describiendo los síntomas de un ataque cardíaco. En cuanto Faye intentó sentarse para tratar de relajarse, sintió una fuerte punción en su pierna izquierda, y al revisar vería el fragmento de una flecha incrustada en la parte trasera de su pierna a la altura del fémur. Mierda, esa cosa debió estar envenenada. En ningún momento sintió la flecha clavarse en su pierna. La Spaniel caería al suelo y de inmediato Miyu la sostuvo de un brazo e intentó levantarla, pero en cuanto estuvo de pie la cabeza empezaría a darle vueltas de forma violenta, haciéndola caer nuevamente. De inmediato Miyu arrancaría la flecha de un tirón y como pudo la cargaría en sus brazos hasta estar de vuelta en el carguero. No parecía haber rastro de los lagartos, por lo que asumió que habían logrado perderlos. Sin embargo, ahora el mayor de los problemas era el estado de Faye. Apenas si podía seguirla con la mirada y su cuerpo no parecía reaccionar. Su respiración se hacía pesada mientras Miyu intentaba pensar en algo a la vez que trataba de evitar caer en pánico. Entonces recordaría la inyección de adrenalina que había encontrado hace días y fue corriendo hacia la bodega del carguero a buscarla. Hallaría la jeringa enterrada entre cajas, sucia y algo aplastada. Una vez de vuelta con Faye, quitaría la tapa de la jeringa y, rogando porque lo que iba a hacer funcionase, clavaría la jeringa en la pierna de Faye, causando que de inmediato la Spaniel reaccionara con un suspiro ahogado que parecería devolverle la energía. No obstante, ahora sentía que se hiperventilaba, su corazón empezó a latir más rápido de un segundo a otro y tuvo que incorporarse únicamente para vomitar. Luego de eso se dejaría caer nuevamente ante la incapacidad de su cuerpo de soportarse a sí mismo.
Ya no sabía qué más hacer. Miyu solo podía mirar con impotencia como sus acciones solo habían empeorado las cosas. Era su deber como oficial al mando garantizar la supervivencia de ambas, se lo repetía una y otra vez en su mente mientras intentaba buscar el pulso de Fai. Era débil, apenas perceptible, pero ahí estaba, aún no la perdía. Un feroz rugido le helaría la sangre mientras veía múltiples figuras emerger de entre la vegetación ardiente. Miyu supo que las habían alcanzado. Lo primero que hizo fue llevar a Fai hasta el interior del fuselaje entreabierto de la nave, con algo de suerte, no la notarían ahí. Luego se preparó como pudo. Tras eso todo pareció fluir en cámara lenta para Fai. Desde las aberturas del fuselaje podía observar a Miyu lanzando piedras y todo cuanto encontrase a medida que los lagartos se acercaban cada vez más y más. Cuando ya los tenía prácticamente encima, la lince tomó una viga metálica del suelo y empezó a batirla en el aire intentando golpear a quien se acercase. Con cada metro que los reptiles avanzaban, Miyu retrocedía otro en dirección contraria a la nave para que no la encontraran a ella. Le era cada vez más difícil centrar la vista, pero podía notar cómo Miyu estaba cada vez más agotada. Finalmente la acabarían arrinconando. Su pecho empezaba a apretarse y creyó que tendría que ver cómo su amiga era masacrada. Pero entonces, mientras se esforzaba por respirar, el inconfundible sonido del motor de un Arwing sobrevolando a toda velocidad pasando sobre ella sacudiría los árboles y la tierra misma. Desconcertados y aterrados por el atronador sonido de la nave atravesando el cielo, los lagartos huirían desperdigados y en desorden. Desde el sitio en donde yacía tumbada veía cómo Miyu agitaba los brazos en el aire para intentar llamar la atención del segundo Arwing que pasó sobre ellas. La nave empezaría a volar en círculos confirmando que las había visto. Entonces Miyu volvería hasta ella. La veía mover los labios, pero no era capaz de captar qué intentaba decir. Lo único que Fai podía distinguir era el rostro de Miyu inundado por el pánico y las lágrimas mientras sus oídos solo captaban ruido distorsionado y su vista se volvía cada vez más borrosa hasta quedar totalmente en negro. De pronto, Fai se sintió flotando en un vacío. Intentaba abrir los ojos, pero sus párpados se sentían pesados. Quiso mover los brazos o las piernas, pero nada en su cuerpo parecía reaccionar. Se sentía tan cansada, como si repentinamente días de insomnio se le vinieran encima al unísono. Por un breve instante creyó escuchar algo, una voz quizá. No lo sabía, de algún modo creía serle familiar, pero se escuchaba tan lejana, incomprensible mientras su conciencia parecía querer apagarse. Tuvo la intención de ceder, relajar su cuerpo y simplemente dejarse llevar. Pero entonces una fugaz sensación cálida recorrería su pecho y la voz parecería intensificarse. Entonces la idea opuesta empezó a manifestarse, de no dejarse arrastrar, ir en contra del cansancio cuando un segundo golpe de calor le haría volver a sentir sus manos por una fracción de segundo. La voz se hacía cada vez más intensa, inundando su mente, gritando su nombre, desorientándola pero a la vez forzándola a no ceder. La voz en su cabeza pronto le impediría oír cualquier otra idea, gritando directamente en su cerebro con un único pensamiento que no dejaba de repetirse una y otra vez. Despierta. Lentamente su sentido del oído empezaba a captar leves voces mientras empezaba a abrir los ojos. Las figuras borrosas que tenía delante se hacían poco a poco más claras mientras una sensación suave en todo su cuerpo se hacía presente. Está despertando. Reconoció esa voz de inmediato. Su vista acabaría por aclararse y lo primero que vio fue la figura de Peppy delante de ella y a Sleepy y Miyu a los lados. Todavía algo confundida intentaría levantarse, pero la sensación de pesadez en sus brazos se lo impediría y se quedaría recostada en la cama sobre la que yacía. Tranquila, aún estás muy débil, no trates de levantarte. Fai examinaría su brazo izquierdo al sentir una incómoda punción fría. Un parche blanco en su antebrazo sujetaba la aguja conectada a la manguera que daba a una bolsa de suero medio vacía colgando de un gancho a un lado de la cama.
Tras mirar a su alrededor, algo encandilada por las múltiples luces que emanaban del techo y los aparatos, vería que los árboles y montañas habían desaparecido, y en su lugar paredes blancas llenas de pantallas e instrumentos cubrían la sala que pudo reconocer como la bahía médica del Great Fox. ¿Qué fue lo que pasó? Su voz se oía ronca y débil, tenía la garganta seca y rasposa, y le dolía al intentar tragar. Logramos llegar a tiempo para sacarlas de ahí. Cuando las hallamos apenas tenías signos vitales. No te alteres, pero estuviste legalmente muerta casi 5 minutos, fue un milagro que hayas logrado sobrevivir. Si hubiésemos llegado aunque sea un par de minutos más no estaríamos hablando ahora. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Algunos días. Las toxinas estaban muy esparcidas por tu sistema, tuvimos que inducirte el coma y realizarte múltiples transfusiones para poder limpiar tu torrente sanguíneo. Fai solo pudo soltar un suspiro de alivio. Le costaba creer que estaba de vuelta, más a salvo que sana, pero viva al fin y al cabo. Cuando vio esa flecha clavada en su pierna, cuando comenzó a sentir como toda su energía la abandonaba, y cuando solo podía observar a Miyu haciendo hasta lo imposible por mantenerla a salvo, genuinamente creyó que ambas morirían en ese momento. No podía decir si Miyu había sentido lo mismo, pero por un momento creyó estar lista para dejar que pasara. Todo había sido muy fugaz, era difícil recordar esos últimos minutos antes de despertar aquí, por lo que no estaba segura de lo que pasaba realmente por su mente. Bien, te dejaremos descansar, tu cuerpo estuvo bajo mucha presión y te seguirás sintiendo cansada un poco más. Peppy y Sleepy se marcharían dejándolas ambas a solas en la bahía. Miyu había guardado silencio en todo momento. Parecía verse algo afligida, cabizbaja en la silla junto a la cama. ¿Hay algo de información sobre el planeta en el que acabamos? Ah, sí, caímos en una reserva natural. Hay un par de ecologistas enojados, pero la Armada se encargará de cubrir los daños. ¿Y sobre los rifles? Ya informé a Peppy sobre eso. Él tampoco lo sabía, así que se encargará personalmente del asunto. Tras eso habría un breve silencio. Miyu seguía evitando el contacto visual, intentando ocultar su expresión afligida mirando hacia el suelo hasta que oiría los quejidos de Fai al intentar sentarse en la cama en contra a lo que se le había indicado. Entonces se levantaría e iría hasta ella para evitar que se siguiera sobreexigiendo. Cuando estuvo a su lado Fai pondría su mano sobre la de ella, tomándola por sorpresa. Entonces Miyu ya no podría contenerse más y abrazaría a Fai, hundiendo el rostro en su pecho mientras empezaba a sollozar por lo bajo. Quería agradecerle. ¿Por qué? Casi te mato yo misma ya. Ninguna tenía como saber que eso iba a pasar. Hizo todo lo que pudo, yo hubiera querido hacer más también. ¿De qué hablas? Si no fuera por ti nunca nos habrían encontrado. Soy yo la que debe disculparse, debí hacerte caso en primer lugar, quizá nada de esto habría pasado. Me refería a lo demás, yo la veía hacer todo mientras me quedaba observando, me sentía como una carga. Tras que acabaran de sincerarse una sensación de alivio recorrería a Miyu, mientras que a Fai sería el sueño lo que más le pesaría, por lo que decidiría dejarla descansar, al ver cómo no dejaba de bostezar. No obstante, antes de poder salir de la habitación Fai la detendría una última vez. ¿Qué va a hacer ahora? Como dije, me tomaré un par de semanas, luego tendré que volver al trabajo. Estoy segura de que habrá una buena cantidad de misiones esperándome para cuando vuelva. ¿Cree que puede acompañarla? Sí, claro que sí. Tras eso Fai volvería a recostarse. La simple acción de sentarse la había cansado y quería volver a dormir. Miyu se levantaría de su silla y para cuando estuvo frente a la puerta ya podía escuchar roncar a Fai. Se sentía tan aliviada de volver a escuchar su voz. En parte le hubiera gustado seguir hablando con ella solo para poder seguir oyéndola, pero entendía que estaba exhausta, en parte ella aún tampoco acababa de recuperarse por completo, aún sentía algo de cansancio en sus piernas, y sabía que tirarse en su cama era lo que necesitaba. Por lo que cerraría la puerta atrás de sí dejando dormir a la novata, si es que a estas alturas se le podía seguir considerando así.